porque el hermano era el que le aportaba la parte literaria, él, un director eminentemente cinematográfico. Entonces necesitaba siempre el aporte de la parte de los diálogos y demás que lo aportaba el hermano, que era escritor y director también decía, pero siempre se destacó más como escritor, Sujail Juri, ¿no? Jorge. Él era Fuad Jorge Juri. Y él tomó el nombre de Leonardo Fabio de la madre, el apellido, mejor dicho, ¿no? Laura Fabio. Escribía radioteatros en la provincia de Mendoza, en la zona de Luján de Cuyo, donde él vivió gran parte de su vida. Aparte se recuerda siempre de compañías transhumantes, y sobre todo de circo, por eso siempre aparecen enanos o claro, saltimbanquis, personajes que tienen mucho que ver con el circo. Y eso lo emparenta también con Fellini, con el cine de Fellini, que era muy... Después Almodóvar. Y Almodóvar, claro, Almodóvar más recientemente, ¿no? Pero Almodóvar viene a otro lado, que es la movida, y bueno, un cine de la ruptura, de la transgresión cuando cayó Francisco Franco, ¿no? Aquí se abrió... Sí, pero Fellini fue lo más parecido. Fellini fue lo más parecido. Fellini sí, tiene mucho parecido, sobre todo a partir de las películas que yo decía que marca el quiebre entre las películas blanco y negro, que es la trilogía primera de él, y las películas de color, que empiezan con Juan Moreira. Sigue con Nazareno Rubilobo, que es más parecida a Fellini en algún aspecto, sobre todo la escena del infierno, cuando se acuerdan que Nazareno cae como en un hoyo, un pozo, que se asemeja bastante al infierno y al universo de Fellini, que también tiene que ver con los payasos. Incluso hay películas de Fellini, hay uno que se llama Los Payasos, Fellini y Clown. No, Fellini y Clown. Creo que como Fellini era tan importante que siempre se anteponía en la última etapa de su carrera, Fellini Roma, Fellini era tan importante como director que el título de la película fue Fellini Roma, Fellini Satiricón, Fellini, pero esa película se hizo para televisión. Igual se estrenó acá, Fellini y Clown, y Los Payasos de Fellini. Y acá, bueno, acá vemos un choque de culturas también, porque él, que es real además, porque Gianfranco Pagliaro, un cantante fallecido recientemente, un cantante italiano, napolitano, y él, Monzón, que es, bueno, un chico, como un cabecita, ¿no? De Santa Fe, en el buen sentido lo digo, no pero un hombre que no estudió nunca ni actuación, que les decía a Fabio, ¿cómo voy a llorar? No sé actuar, no sé actuar, vos tenés que hacer lo que yo te digo, si te digo llorar, llorar, pero no entendía de qué iba la trama tampoco. O sea, no sabía porque no había tampoco un guión, como a Fabio le gustaba mucho improvisar por un momento. Y para no tener el corte, hacer un plano largo, él decía que si cortaba, se rompía la atmósfera, se quebraba la atmósfera de la situación, de la escena. Entonces, ahí vemos a Fabio, a Monzón llorar y demás. Pero son un poco las proyecciones de él como director, sus vivencias personales, que están proyectadas en estos dos personajes. Y además es una road movie, lo que se llama el road movie, porque es una película que del camino, o sea, los personajes van transitando por una historia, además la experiencia personal propia, a través de un camino. O sea, ellos recorren un camino, que es el camino que va de un pueblo, ¿no? Perdido ahí, hasta la ciudad, ¿no? Que eso se nota en muchas películas de Fabio, que es el contraste de las culturas, acá también la europea y la nacional, entre la cultura rural, digamos, y la cultura suburbana, ¿no? Y los choques que eso provoca, porque la cultura, digamos, de una provincia es mucho más inocente, el hombre provinciano. Eso también se ve en una película que se llama Perdidos en la Noche, no sé si la recuerdo, de John Lessing, Dustin Hoffman y John Boyd, ¿no? Y la película de Wim Wenders, la Ruth Movie en las películas y las películas de Wim Wenders, sobre todo, claro, Alicia en las ciudades, París, Texas. Y bueno. Y acá vemos esta película, pobre Fabio, después de esta película, como las críticas fueron negativas en general, la crítica se ensañó con él, para mí, justamente por una motivación política, pues yo pienso, no una cuestión ideológica. Se ensañaron con él, aparte en ese momento vino el golpe de Estado, le pasó lo mismo a un director amigo que hablando con él muchas veces me contó que le fue mal a la película porque se estrenó justo
con el golpe que Martínez Suárez, cuando él estrena Los muchachos de antes no usaban arsénico, pero justo estaba Bárbara Mujica, Mecha Ortiz, bueno, García Burr, que me contó que los encontró de casualidad en una isla del Tigre. Él había ido a veranear al Tigre, y estaba en una isla todo, había alquilado García Burr en una quinta y ahí la pudo aprovechar eso que estaban todos y bueno, tengo un guión, podemos filmarla en un digo, no, nosotros venimos a veranear, a descansar. Yo no, pero... Y nos entusiasmó con el guión. Mecha Ortiz, Amalio Soffici, García Burr, estaba Bárbara Mujica también, la inolvidable Bárbara, que yo me chateo con el hijo, con Gabriel, y me pasa cosas de la madre, de Bárbara. Y bueno, y entonces coincidió esa situación, el golpe, y eso perjudicó tanto a Soñar como a los muchachos de antes, y a otras también. Y después Fabio quedó tan mal por las críticas negativas, injustas, porque no, digamos, obnubilados por esta ideología fascista del golpe y además golpista, y además él viniendo del peronismo, de algunos diarios, la mayoría de los diarios que son manejados, sabemos, por los monopolios de siempre están los mismos, Nación, Clarín y demás. Entonces, bueno, la destrozaron críticamente. Y además eso provocó que la película tuviera mala prensa y además las circunstancias políticas provocaron que la película fuera un fracaso. Creo que duró una semana en cartel y la sacaron, ¿no? Y después él que cayó en una depresión profunda, después agravada por el golpe, se tuvo que exiliar en Colombia, como dijo Galasso, y él sobrevivió a través de la canción. O sea, de su fase de intérprete y de autor, ¿no? Y él siempre decía, yo como intérprete me puede ganar cualquiera, como cantor, pero como director soy el mejor del mundo, decía. Porque él se subestimaba un poco en ese aspecto de cantar, a pesar de que fue traducido las canciones, creo que en 14 idiomas se cantaban. Y lo que bueno de eso es que él pudo sobrevivir, por eso no menosprecia el aspecto ese de cantar, porque él pudo sobrevivir gracias a esa faceta, ¿no? Pero él, digamos, todo lo que hizo fue un poco para sobrevivir y poder solventar sus películas. Además que no tuvieron mucho apoyo de los gobiernos de turno, ¿no? Salvo, bueno, la última de Perón, Sinfonía de un Sentimiento, que contó con el apoyo del gobierno de la provincia de Eduardo Duhalde. Por eso lo contó, me acuerdo que estábamos haciendo un ciclo dedicado a Fabio en la Biblioteca de Martínez, y lo contó Galmarini, Fernando Galmarini, y dijo que lo había ido a ver Fabio para hacer el puente con Eduardo Duhalde, ¿no? Claro, y ellos financiaron justamente esa película, gracias a ese intermediario que fue el Pato Galmarini. Sí. Pero esta película, claro, parece como una película, dijeron que era un film medio desarticulado, porque como apunta y termina además como un poco sorpresiones, como si fuera un corte abrupto la película, ¿no? Fue la más criticada incluso por la prensa. Fue destrozada. Lo destrozaron. Todavía la siguen criticando. He escuchado críticas. Que a pesar de eso, Fabio considera, o tal vez por eso, Fabio la considera su película más querida, más personal, la que mejor refleja su temperamento. Pero además hay como un corte en esta película con respecto a las que venía filmando, porque tanto Juan Moreira como Nazareno son películas de cierta producción, de cierta vistosidad, y esta película contrasta un poco, es como un quiebre, ¿no? En esa onda que venía filmando, ¿no? Leonardo. Que aparte venía, hay que pensar, de unos éxitos extraordinarios, porque tanto Moreira, que había llevado 2 millones de espectadores, después Nazareno, 2,5 millones de espectadores, que era algo realmente inusual, ¿no? Estábamos hablando de las películas más taquilleras de la historia, junto con Camila, bueno, ahora hace poco El secreto de sus ojos, o 9 reinas, pero digamos que son éxitos extraordinarios. Aparte, otra cosa que dice Galasso, que me encantó, porque yo estuve viendo una comedia con Peretti el fin de semana, un poco para distraerme un poco, la gente también va a ver comedia un poco para salir. Y dije, qué extranjerizante estas películas, digamos, que no tiene ninguna
ningún espejo de nuestra sociedad, ningún rasgo de nuestra propia idiosincrasia. Son películas absolutamente calcadas de un modelo americano, norteamericano. Son copias de comedias yanquis, no tienen nada de autóctono, ¿no? Todo lo contrario de Fabio. Y te decía Juliana que Fabio lo que supo integrar generalmente es la cultura europea, por ejemplo en materia de cine, de ópera, de música clásica, con las raíces populares, las raíces de nuestra historia. O sea, él logró imbricarlas, sintetizar las dos cosas, ¿no? Unirlas, hacer una síntesis, digamos, de la cultura europea con la cultura nuestra. Cosa que a veces él veía en otros directores de esa época, yo lo comenté la vez pasada, que veían más el cine europeo sin tener en cuenta la realidad nuestra, ¿no? La realidad de todos los días, cotidiana. Y esta película, claro, refleja además de su vida el contexto, digamos, de ese momento histórico. Y es en cierta medida premonitorio, porque él, cuando termina y viene el golpe, dice, ahora sí vamos a estar todos presos. Dijo, ahora sí, no hace falta que estemos tras las rejas, sino que vamos a estar presos. Claro, no hace falta que uno esté atrás de las rejas para estar preso. Puede estar en un país y sentirse preso, ¿no? Acá curiosamente logra lo que no había logrado en su actividad digamos artística, ¿no? A través de en la prisión misma logra ese número que tal vez sin la presión social, ¿no? Sin la presión del éxito, sin la presión de tener que digamos logra la concentración. Logra la concentración. Así que ese final aparte es muy poético, como todas las películas de Fabio, porque él cuando hablaba de la política decía que no le gustaba el cine panfletario del tercer cine o el cine de la base, porque le restaba la magia y la poesía que para él tiene que tener. En cambio el cine que es político en el sentido partidario, es como que de bajar línea constantemente y se pierde un poco lo que es la magia del cine, que es para él tiene mucho que ver con el sueño, además de la realidad. O sea, la realidad es tan dura y tan cruel, uno a través del sueño, cualquier persona se evade y imagina mundos, o sea, no perder la ilusión, o sea, no en la propia experiencia vital. Mucho humor, ¿no? Mucho humor. Y el humor con el enano uno cuando le dice esa escena de Carmen, se está buscando una mina espectacular, ¿no? Y era un enano. Ahí Galazo en el libro cuenta cómo lo filmó. Esa escena donde corren y demás, que en realidad giraba la cámara, ellos corrían en círculo nada más. Hay que ver también cómo está filmado, ¿no? La cámara va girando porque era una hora pico y los centros no tenían un mando. No tenían. Entonces, bueno, vamos y ahora porque para extra ni para nada. Fabio, como es un director muy independiente, nunca quiso someterse, digamos, a los dictados de un productor, porque para ser un director y autor, uno tiene que, digamos, lidiar con el productor y demás, pero sí tiene que hacer concesiones. Pero en el caso de él, como él se considera autor, el autor de su obra, era difícil, además en una situación, en un contexto complicado. O sea, la situación política influye en el cine, porque el cine es un arte combinado, es un arte además de que requiere técnica, una cantidad de gente que es difícil manejar y mucha tela, como se dice. Y el Estado a veces no está dispuesto a solventar películas de directores que no sean del paso, digamos, ¿no? Yo quería preguntar una pregunta. Yo estoy aquí invitada por Alberto. Sí. ¿Por qué este lugar se llama Casa Leonardo Fabio? ¿Cómo fue que llegaron a la conclusión de ponerle ese nombre? Por eso yo no lo sé. Ahí hay una culpable. Bueno, porque es mi artista preferido. Bueno, yo también. Mi artista preferido como artista, como compañero, como peronista. Sí, es algo muy querido por mi Fabio. ¿Lo llegaste a conocer? No, me hubiese encantado, no. Pero es muy querido. Es un artista puro, o sea, no está contaminado por el comercio, digamos, no está comercializado. Cuando él, siempre los proyectos de él, por eso le llevan mucho tiempo y no hizo muchas películas, porque tenía que hacer proyectos que él
sintiera como algo, ¿no? Por eso es un cine del sentimiento, además, porque hablan de Perón y ponía el sentimiento. Pero el sentimiento en él está primero, me parece, antes que lo racional, ¿no? Sí. Después viene la elaboración, ¿no? Pero todo parte de una idea motriz que es un sentimiento, que tiene que ver con una que surge del pueblo, de las raíces populares. O sea, el cine de él se alimenta juntamente del pueblo y de lo que aparte al pueblo le llega. Por eso esa dicotomía entre cine culto, cine popular es medio... Pero él sabe filmar. Además sabe filmar. Sabe filmar porque... Es sentimiento, claro, pero sabe qué hacer con la cámara, ¿no? Porque veía mucho cine. Él decía que para hacer cine hay que mirar mucho cine y ver mucho cine. Y el personaje es muy tierno. Es muy tierno. No, hay también un tema de los personajes. Él decía la trama es secundaria, porque si el personaje no tiene desarrollo, no tiene arraigo, no tiene empatía con la gente, la trama pasa, digamos, a ser, si pasa a ser lo primordial, quiere decir que la gente puede seguir la historia con una historia lineal, pero no tener ese impacto con el público, que no va a llegar al público de la misma manera. Pero para él tenía que definir primero el personaje y después integrarlos en la trama, porque para él el cine es el personaje, los personajes, la definición psicológica, sociológica de cada personaje y el ámbito y el contexto donde digamos interactúan los personajes, ¿no? Ahora bueno, no sé qué otra cosa puedo quedar. Esto que vos estás diciendo y demás me queda de lo nacional y lo de uno y cómo lo lleva lo popular cuando se va a despedir de esa Rosita que nunca sale, porque se va, baila con un pañuelo como folclore y dice viva mi patria. Es de una emoción y es realmente muy... ¿no? Y aparte los climas, como hablábamos la semana pasada de la lectura Francisca, ese grillo, acá esos perros, ese andar en bicicleta. Se pone en sintonía, digamos, el tema anímico, incluso. El tema anímico logra, porque él decía que el cine tiene que ser una forma de comunicación que va más allá de lo explícito. Tiene que haber una comunicación espiritual y afectiva con el pueblo. Si no se logra eso, el cine pierde la magia. Claro. O sea, se tiene que llevar la gente, el espectador, los personajes a su casa, como algo propio, como si fueran parte de uno. Si no transmite eso, digamos... Es que yo creo que películas como esta, fundamentalmente como Soñar, que es todo sentimiento. El tema de la amistad también. El tema de la amistad, totalmente. El chanta. Totalmente. Claro, el otro es un chanta que es un vivillo que quiere venir del enano. Pero no es mal tipo tampoco. Tampoco te lo ponen como... Son víctimas. Pero lo que son víctimas sociales. Son héroes y víctimas de esa sociedad. En parte también él decía que hay algo de víctima y victimario también en cada uno. No es que uno sea víctima absolutamente, porque uno a veces también tiene componentes digamos, malos, o no es que sea puro o que un pobre, como dije el otro, sea un hombre un santo, digamos, por el hecho de ser pobre, ¿no? Por eso decía, hablábamos de lo de Buñuel. Claro, si es tan bueno ser pobre, bueno, ¿por qué quieren ser ricos algunos? ¿Por qué no somos todos pobres y ellos serán el reino de los cielos? Claro, milagro. O sea, pero hay claro, él por eso criticaba a Vittorio De Sica en ese aspecto, porque había una dulcificación, una glorificación de la pobreza y que solo se puede alcanzar, digamos, el cielo de los pobres, o la única manera de zafar de la realidad él no pensaba. En ese sentido era más cercano a Buñuel, que tenía algo surrealista, porque hay una influencia del surrealismo de Buñuel, y también eso de no dejar de ver la realidad, por más que él buscaba cierta evasión poética o una envoltura poética, ¿no? Pero nunca dejaba de ver la realidad como es, o sea, la crueldad de la realidad, ¿no? Y aún dentro de los mismos pobres o de la misma clase marginal, ¿no? De eso se ve en Pisa, Birra y Faso, también una gran película de Caetano y de Cañar, que digamos que los pobres robándole a los pobres o abusándose de, ¿no? Pues es una cuestión del hombre más que de una clase social, ¿no? De un tema de superación espiritual que no es solo un tema económico o material, ¿no?
Claro, sí, Y Lo que hubiese querido saber cómo hizo para hacer todas esas tomas larguísimas con Monzón y con letra. No, me encantó cuando Monzón lo quiso imitar con los ruleros. Lo que costó Monzón convencerlo, cuenta la anécdota. No quería. La película no está doblada. ¿no está? Doblada. ¿Doblada? No, está, sí, está grabado el sonido, la post, digamos, la diálogos y demás. Están grabados, algunos están grabados, otros no. Perdón, No, por favor. yo lo vi el otro día a Leonardo Fabio en un reportaje, Sí. porque la dieron también por la televisión pública. Sí, estaba medio mal, sí, todo cortada, la culpa, un desastre. Pero después estaba él hablando. Y dice que Monzón tenía un sentido de la comprensión de lo que, digamos, como que no era un negro. Pero en un momento él dice, vamos a Europa y, ¿no? Esa parte y podemos genial. enganchar a alguna mujer de guita, ¿no? Y eso... Vos sos tan buen mozo, ya lo había puesto de... No, y Monzón le había aparte, pasado. Sí, y la Mari ya se había filmado. La Mari, bueno, ahí tenés, la Mari es anterior, ahí está. es anterior. Ahí fue doblado Monzón, por Claro. Luis Medina Castro, un actor que... Sí. Claro. Sí, sí. Pero ahí fue doblado, porque no invocaba el diálogo, digamos, no podía... Igual se la conquistó a la suya. Sí. ¿Doblado o no doblado? Ahí no fue doblado. ¿Sabés qué Tampoco Susana es humilde. esa escena que comenta, cuando está Monzón con Susana, de la noche de boda, ¿no? ¿Se acuerdan? La noche de boda, está Monzón con Susana Jiménez, se la agarra, le saca el vestido, todo, y la lleva, bueno. Y, Sí. bueno, se transaron ahí y Daniel Tiner dice, bueno, corten. Dice, Y no no cortaron. puedo cortar, dice. ¿Cómo van a cortar ahora? Bueno, Bueno, corten y déjenlo. Me dice, también me gustó mucho acá en Soñar cuando se enoja en el río que dice indio y europeo y también sí, ese choque de cultura. Y también el choque del tipo que vive en una realidad mediocre, una rutina así agobiante, gris, los dos ¿no? trajes. La de él, creo que están en un bar, pues, no llegué. ¿Cuál escena? Que él le dice, pero yo serviré, que se quiere ir. Ah, sí, La de los ruleros, hay una escena La de con los unos ruleros, no. Espectacular esa Claro. escena. Es una película, mira, yo viendo internet, hay muchos críticos que la habían crucificado Claro. y ahora la vuelven a valorizar, a revaluar. Y dicen, ¿por qué? Es que yo creo que tenés que tener una sensibilidad especial Sí. para ver esta película. Cuando toda la producción lo busca. Que te llegue. Sí. Es muy linda la escena que se pelean en la terraza. No, él se lo quiere llevar un caballo. Se hace la cabeza, lo busca. Un doble, como una especie de doble. Aparte, cuando le da el papel, dice hasta con letra. ¡Un odio! Ay, lo del enano dice, No lo podía creer. cuando crezcas te vas a morir de hambre. Porque el enano como que lo había, ¿no? Se había vengado de él, lo había criticado porque lo habían... Pero hay un mundo del circo y del radioteatro que tuvo mucha influencia en él de chico, ya de joven. Él se fue con los gitanos, en una época estuvo viviendo con los gitanos, estaba enamorado de una gitana Exactamente. y se va con los gitanos, 2 años estuvo viviendo con los gitanos. Y después se enamoró de una sirvienta, creo, de la madre o de la tía. Tenía una sirvienta y salía a vender diarios para mantener, para darle plata para esta chica, ¿no? Pero el tema de los gitanos, él habla y dice que era maravilloso, nunca te aburrías viviendo con los gitanos. Aparte Él se iba del pueblo en pueblo con Y los la gitanos. libertad, además, porque hay un tema en esta película, Sí. en varias, entre la seguridad, digamos, ¿no? De tener una vida mediocre, Claro, ¿no? pero Y todo asegurado, tu sueldito, Claro. tu trajecito. la opción entre la seguridad y la libertad libertad. y emprender una aventura que no se sabe, pero por lo menos animarse, arriesgarse a hacer algo, a salir de esa vida agobiante, ¿no? Esa rutina, ¿no? Sí. No sé si es aconsejable, cada uno sabrá lo que arriesga, ¿no? Pero hay como un riesgo siempre, y él afronta esos riesgos como en su propia vida, Claro. siempre los afrontó.
Pero a él le llevó mucho tiempo recuperarse de esta película. Además del golpe, se tuvo que exiliar, bueno, entonces le fue mal económicamente. ¿73? Tuvo que esperar 76. Hasta 76. Claro, plena represión. Plena represión, ahí como cuando comenzó. Claro, además la proscripción, Claro, por ser peronista, y además por el fracaso económico, tuvo que remarla y tuvo que esperar 10 años, más de 10 años, 11 años, hasta ser Gatica. O sea, pasó un intervalo, como decía un amigo. Y entonces él está todo ese lapso sin filmar. Sin filmar, yendo en giras. Sí, ya estaba cantando y demás. Sí, pero no pudo filmar hasta Gatica. Ahí lo reivindica la crítica. O sea, Claro. Ahí en Gatica ya nadie lo critica, ya hablan de que es una obra maestra, que es una Sí, Gatica película. que fue. ¿Eh? Gatica Fue el 87, 88. Pero ahí ya nadie lo criticó, ya vino como... Ya estaba consagrado. Ahora es curioso que él asuma el riesgo, después de los éxitos de Juan Moreira y Nazareno, arriesgarse con un tema tan personal y tan menor, o sea, una película, lo que se dice, minimalista, ¿no? Como esta. Sí. Porque, está bien, no arriesgaba tanto capital, pero él arriesgaba su carrera. Sí, pero vos mirá que le puso como una de las primeras figuras a Gianfranco Pagliaro que pensaba como él, políticamente. Claro, sí, exactamente. Era Pero igual era- que él. Sí. Faltaba Piero y era completo. Hizo algunas películas... Es cierto que el Tano vino a cagar la trompada porque tenía un quilombo con una canción. Sí. Y él le dijo, el próximo protagonista de la película va a ser vos. En ese reportaje, que escuché de Fabio, dice que lo vio entrar a Gran Pagliaro furioso, vestido con lo que tiene en la película, y dijo, Dios me los manda tal cual. Dios me los manda tal cual, porque así todo... El Pagliaro tenía un problema también. ¿Cómo fue la que tenía acá abierto, se le había descosido esto. Y entonces decía, pero ¿y cómo le presentás así? Yo no tuve tiempo ¿no? Pero le daba más realismo. Claro. Porque era un personaje, era él el personaje, o sea, eran los personajes, eran como ellos eran, en realidad no estaban actuando, pero digamos que tenían bastante que ver con su personalidad, ¿no? Tanto Monzón como Pagliaro, ¿no? Sí. O sea, que hacían en cierta medida de ellos mismos. De ellos mismos, totalmente. Y después otra cosa que vimos con Nazaré, con Aniceto, el tema de la muerte, la madre, el tema de la muerte siempre recurrente. La muerte es una constante. Sí. Constante en sus películas. Y después la escena cuando roban en la playa, que lo agarra de la oreja, dice, yo no hice nada, señor, yo no hice nada. Es la misma frase que en Crónica de un niño solo, la repite todo el tiempo, el yo no hice nada, señor. Sí, porque él decía que en realidad todas estas películas eran parte de una sola película. No es que eran hitos, digamos, de su propia existencia, su propia vida. Que él podía haber filmado, digamos, una sola película. Además son como escalones, digamos, o etapas que él fue transitando, pero que en realidad son parte de una sola historia, ¿no? De una sola... Quedó Severino Di Giovanni, ¿no? Quedó Severino Di Giovanni. Quedó el proyecto de Severino Di Giovanni. Claro, que lo veía como un Robin Hood, una especie de Robin Hood, ¿no? Y el mantel de hule también, era un cuento de Sujail Jury que él quería llevar con Graciela Borges. Ya tenía el script todo para filmarlo y bueno, ya no estaba en condiciones. Ya cuando hizo Aniceto la enfermedad había avanzado y bueno, suerte que pudo terminar esa película, que le llevó también mucho tiempo, ¿no? Era una película preciosista, una película de mucha estética, ¿no? Para mí sale un poco del cine de él, de la forma, del estilo de él, esa película. Es como una película aparte, es como un ballet. Totalmente. Pero maravilloso por todo el interior, el decorado. Maravilla. Una obra de arte. Visualmente es una pero no es, digamos, no tiene ninguna novedad, digamos, fuera de que sea un ballet, ¿no? Lo que pasa es que él había soñado con esta película, de hacer un ballet con el Aniceto. Y entonces, un sueño recurrente, y bueno, quiso hacerlo, plasmarlo.
Así que bueno, no sé cuál es la próxima. La próxima es Juan Moreira. Juan Moreira, bueno. Ahí tenemos para hablar largo y tendido. Sí, es una película más larga, un poquito más larga. Un poquito más larga. Creo que dura sí. 105, 105 ¿Esta cuánto duró? 80 minutos, 85 minutos. Está bien. Y Juan Moreira, bueno, no vamos a adelantar nada de No vamos a adelantar nada para la semana que podemos hablar viene. de Es anécdotas de impresionante, porque hizo trabajar a Beban, a Camero, a Monzón, a Jean-Paliado. Claro. Es un director Sí. extraordinario. No, aparte, todo- Algo en el vínculo con él debía haber especial que él hacía que... Bebán creo que Claro. no fue la primera opción de él, pero después Ah, que ¿no? lo vio en teatro y bueno, lo convenció además, porque sobre todo creo que la mirada de Bebán y los ojos, tiene unos ojos celestes. Sí. Creo que algo de eso influyó en la decisión Pero de... nunca más volvió a actuar así, me va. No. En esa película No. es que no. Sí, yo que en algo debía vincularse de alguna Sí. manera con No sé, Sí, lo que hizo, aparece, pero ahí se y aparece está creo mal. Alba Mujica también. Alba Mujica creo que aparece protagonizando la muerte. Él, Juan Sí, Moreira, ¿no? sí, Juan Moreira. Hay una presencia de la muerte, por ejemplo, en Juan Moreira, que es Alba Mujica, representando la muerte. Como fue Nacha Guevara en El lado oscuro del corazón, con ¿te la acordás muerte, de ¿no? ese? No. Con la muerte. No, en Nazareno. Nazareno es Juan Moreira, no, Juan Moreira con el truco con la muerte. Claro, sí. Ah, Juan Moreira, sí. 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 Bueno, chicos, no sé.